Y la pantalla se ve, ¿verdad? ¿Confirma? Sí, en la pantalla se te ve a ti Vale, y el PowerPoint. vale, Los, perfecto. si hay preguntas del público maravilloso que tenemos aquí, te interrumpiré y te diré. Y si hay preguntas de Twitch, porque esto se retransmite por Twitch también, te iré contando. Vale, perfecto. ¿Qué te iba a decir? Como dinámica casi sería mejor esperar al final, ¿no? ¿Te parece? Sí, mejor. O si no, Sí, pues sí. al final de un punto concreto dices, oye, dudas, como lo prefieras enfocar. Vale, o si no, cogemos y esperamos porque son bastantes slides y esperamos al final y recopilamos todo, ¿te parece? Me parece correcto. Bueno, voy a avisar en Twitch. Vale, puedes comenzar ya si quieres. Perfecto, muchas gracias Miguel y en primer lugar muchísimas gracias al CET por permitirme presentar aquí lo que es el Quantum Computing. A ver, en primer lugar deciros que si estamos aquí reunidos es porque el Quantum Computing ahora mismo es un hot topic. Vamos a ver, ahora mismo es alucinante la cantidad de universidades, universitarios, empresas, gobiernos que nos están pidiendo precisamente este tipo de divulgación y de conocimiento sobre el quantum computing, pues por varias razones. La primera, ya os digo que es porque es un tema novedoso de innovación y sobre todo también porque resulta bueno, las expectativas económicas de este nuevo campo son alucinantes, ¿vale? Después, en otro aspecto también, hay una especie de halo de mágico, de misterioso, en torno a lo que es el quantum computing, que resulta que le da precisamente ese punch que tiene ahora mismo, ¿vale? Ya os digo que por poneros un ejemplo, yo que estoy en el tema de universidades dentro de mi empresa, pues hace 3 meses a lo mejor nos pedían empresas, universidades, eh, una charla, una conferencia una vez cada mes y ahora es pues a lo mejor una o dos veces cada semana, ¿vale? Entonces ya os digo que ahora mismo es un tema que está muy de moda, que nos están demandando muchísimos universitarios y muchísimas empresas. Y bueno, por otra parte deciros bueno, que es un tema que no es fácil, que necesita una maduración, ¿vale? Entonces, yo estoy encantado de estar delante de estudiantes de Teleco porque frente a todos los auditorios que yo presento, el ejemplo que yo siempre pongo es precisamente el de la evolución que han sufrido las telecomunicaciones, ¿vale? En el sentido de establecer un paralelismo para que la gente se relaje y todos aquellos temas, aquellos conceptos de difícil comprensión, sepan a través de la historia pues un poco lo que ha pasado. Y bueno, me he permitido un poco, en ese sentido, pues a estudiantes de vosotros, como vosotros, de Telecos, pues presentar un poquito de la historia de las Telecos para ese paralelismo que haré posteriormente, ¿vale? Iré muy rápido, porque esto lo sabéis, siempre lo que comento es, oye, en el mundo y en el boom de las telecomunicaciones todo empezó, bueno, hubo un montón de padres, pero el considerado como padre que unificó la electricidad con el magnetismo fue precisamente Maxwell, como sabéis, ¿vale? Este hombre, el de sus leyes, el de las leyes de Maxwell, pues bueno, en su tiempo, si cogemos y retomamos la situación en aquel entonces, hubo un montón de gente que creó esta rama de la ciencia, pero esa rama de la ciencia también estaba cargada en aquel momento de cierto espíritu de cosas mágicas. Es más, había debates, había broncas, había conflictos entre las diferencias de ideas de los diferentes científicos,
Y entonces me gusta siempre poner esto que da una idea de los debates que había, en el sentido de que Maxwell escribió en la Enciclopedia Británica, fijaos, los éteres se inventaron para que los planetas nadaran, para constituir atmósferas eléctricas y efluvios, para transmitir sensaciones de una parte de nuestro cuerpo. Acabando diciendo, el único éter que ha sobrevivido es el inventado por Huygens para explicar la propagación de la luz. Esto es un poco para que os pongáis en contexto de lo que para nosotros ahora es una tontada en este momento, porque tenemos la claridad de los experimentos científicos. En aquel momento era una discusión entre mentes pensantes que se tomaba muy en serio esto, es decir, había un debate brutal y la evolución precisamente de todos esos debates es lo que nos ha llegado al momento actual. Solamente deciros, ¿qué pasaba con la sociedad en aquel momento? Pues bueno, la sociedad, si le llegaba parte de esto, pensaba que esto era un tema de frikis, un tema de gente demasiado de investigación básica, por decirlo de una manera. Hasta que, ¿qué ocurre? Que los ingenieros idearon una cosita, al final, que la podéis ver ahí, que era la radio. Habéis visto muchas películas en ese sentido americanas, de situaciones en las que llegaba la radio a una familia americana, se congregaban alrededor y seguían pensando que era magia. De hecho, mucha gente, y no era coña, pensaba que tenía truco, que era grabado, hasta que se dieron cuenta que las noticias se actualizaban, ¿vale? Entonces, esto es un poco para que os deis cuenta que de los primeros puntos de investigación fundamental de un Maxwell, del gran debate que había, hasta que al final los ingenieros cogieron y lo plasmaron en algo útil, gracias a las telecomunicaciones, pues hay todo lo que es una evolución. Y en ese sentido, con el devenir de los tiempos, nadie se preguntaba si realmente era magia en ese sentido los temas incomprensibles por parte de la radio. Es más, ¿qué deciros ahora mismo? Es decir, ahora mismo que estamos en el boom de la digitalización en los teléfonos móviles, yo no sé si alguien que utiliza un teléfono móvil precisamente ahora piensa que es magia. Simplemente lo utiliza, funciona y en base a eso acepta los principios básicos que hay, ¿vale? Entonces, esto siempre lo expongo porque me parece el mejor ejemplo de lo que está pasando un poco en el mundo del quantum computing. Y para eso voy a seguir en el sentido de, fijaos, ¿se ve esta foto? Miguel, entiendo que sí. Sigo. Perfecto. Esta es una foto que a mí me encanta, que bueno, como seguramente la mayoría de vosotros conoceréis al señor de la derecha, que es Einstein. El de la izquierda es un poco más difícil, es Niels Bohr, el físico danés. Entonces, esto es un poco por paralelismo a lo que es la historia del electromagnetismo y de las telecomunicaciones. Vamos a ver, la física cuántica nació de un montón de científicos, Max Planck, Schrödinger, y por ejemplo a Einstein, de hecho le dieron el premio Nobel no por la teoría de la relatividad, sino se la dieron por el efecto fotoeléctrico, que es un fenómeno esencialmente cuántico. Eso sí, este genio al final en esa época había un gran debate. De hecho, Einstein se quedaba con la parte que comprendía y que le interesaba de la física cuántica, y había otra que de alguna manera aborrecía, ¿vale? Y que iba en contra precisamente él de la física cuántica, en el sentido de que la física cuántica no es determinista, por lo cual, pues bueno, hubo grandísimos debates de todos los padres de la física cuántica, que eran muchos, Max Planck, Schrödinger, Heisenberg, Pauli, contra Albert Einstein. Entonces, el tema era que el debate llegaba a proporciones en las que la frase más famosa en ese sentido de Albert Einstein, pues en contra de la teoría de la física cuántica, era que él planteaba esto de que Dios no juega a los dados. Es decir, decía, oye, al final resulta que no puede ser que unas veces pues resulta que el estado de un electrón sea más A, el otro menos A, que sea indeterminado, que sea la combinación, tiene que ser determinista, por lo cual era
Esta es su frase porque precisamente no entendía lo que era la física cuántica. Ante lo cual Niels Bohr lo que le respondía era: deja de decir a Dios qué hacer con sus dados. Que es una forma que tenía de decir: oye, mira, déjate del éter, como dirían en el caso de lo de Maxwell, y si la naturaleza funciona así, pues intentemos dominarla. A ver, la conclusión de todo esto también, para haceroslo muy rápido, es que, bueno, igual que salió la radio en la discusión y en la evolución de Maxwell, de todo el electromagnetismo, etcétera, etcétera, las soluciones de ingeniería de la física cuántica no es algo novedoso. Es decir, ahora mismo cuando cogemos el ascensor, la célula fotoeléctrica que abre y cierra las puertas se basa en un fenómeno cuántico. Los láseres, el rayo láser, se basa en un fenómeno cuántico. Lo que es los transistores, todo aquello que va dentro de los móviles y de los ordenadores, eso es un fenómeno cuántico. De hecho, hay gente que considera que 1/3 de toda la economía mundial se basa precisamente en desarrollo de productos de la física cuántica, ¿vale? Entonces, hasta aquí os he contado lo que es la parte histórica para poneros en contexto y en paralelismo con electromagnetismo. Ahora lo que faltaría sería decir, vale, es decir, ya nos has contado Maxwell, Einstein, nos has contado lo que es el gran debate, lo que es la radio, que ya os digo que sería un equivalente en ese sentido a lo que hemos hablado del rayo láser, de las células fotoeléctricas. Entonces ahora lo que os pasaría a presentar precisamente es cómo visualizamos este gran futuro de la física cuántica ahora mismo, ¿vale? Entonces, es lo que llamamos ahora la segunda revolución cuántica, es decir, el quantum computing. Me presento, yo soy Javier Machín, bueno, como veis ahí soy físico y economista y quantum ambassador. Y bueno, si os he presentado a Einstein, a Maxwell, ahora os voy a presentar un monstruo, ¿vale? Y este monstruo es esto. Este monstruo era hasta este año el más poderoso ordenador, supercomputador que existía en el mundo, cuya potencia al final era de 200 megaflops, perdón, petaflops, ¿ok? Es decir, era el mayor ordenador y era capaz de procesar pues grandes problemas de meteorología, de ciencias de la salud, etcétera, etcétera. Una verdadera burrada, ¿vale? Entonces, frente a este monstruo, la pregunta que cabe es, oye, con este tipo de computación que tenemos ahora podemos hacer prácticamente todo en el mundo. Es decir, esto es cuestión de tener 200 o 3000 más como estos y podremos solucionarlo, ¿verdad? Pues a ver, el tema es que no. Es decir, si tuviésemos 2000, 3000, 1.000.000 de ordenadores como esos, habría problemas todavía intratables en la humanidad, ¿vale? Fenómenos relacionados con problemas exponenciales, con problemas como el camino del viajante, el mejor camino que podría determinar un viajante, es decir, problemas matemáticos que ni con los mayores supercomputadores, con la tecnología actual, podríamos superar. Y entonces, para eso, la importancia de superar esos problemas pues sería que podríamos encontrar soluciones, pues como veis ahí, para agricultura, para hidrocarburos, para comunicaciones, para la salud. Entonces, a aquel punto os voy a contar un tema relacionado sobre todo a lo que es las soluciones que podríamos buscar dentro de la agricultura. Mirad, a principios del siglo XX, pues resulta que había un problema en Europa y era que la población crecía a un nivel muchísimo más grande que la productividad de la agricultura. Entonces era un gran problema y básicamente se debía a que los campos se fertilizaban con abono natural, ¿vale? Entonces, era un problema potencial de ese gran desfase. ¿Qué ocurre? Pues al final, afortunadamente, dos alemanes, Haber y Bosch, pues resulta que pudieron sintetizar el amoníaco, que es la base precisamente para todos los fertilizantes. Lo espectacular del tema es que la producción del amoníaco
en todo el mundo se lleva entre el 3 o el 5% de toda la energía consumida por el ser humano en el planeta. Entre el 3 y el 5%. Vale. ¿Cuál es el asunto? Pues el asunto es que en la naturaleza existen unas bacterias que lo que generan es una molécula que se llama la nitrogenasa. La nitrogenasa tiene la virtud de coger precisamente todo eso que hace el ciclo de Haber-Bosch y genera directamente amoníaco, solamente que lo genera a un ritmo muy lento, controlado pero muy lento. ¿Cuál es el asunto? Pues imaginaos que tuviésemos unos ordenadores capaces precisamente de coger y de descubrir, de romper lo que es el conocimiento de la nitrogenasa. El tema sería que podríamos explotar de una manera brutal precisamente el rendimiento de la generación del amoníaco, con lo cual los ahorros para la humanidad serían increíbles. Por una parte, ahorros para la humanidad increíble, y por otra parte, pues sería también como cuando Perkin descubrió el tema de los colorantes Malva. Es decir, que fue cuando abrió precisamente una situación y una nueva industria y con la cual pues se forró, obviamente. ¿Vale? Entonces, esta molécula que os digo de la nitrogenasa es terriblemente complicada, pero es muchísimo menos complicada que la molécula que casi todos bebemos, que es la de la cafeína. Para que os hagáis idea del orden de dificultad que tiene en ese sentido el coger y decir, bueno, quiero acometer por un ordenador y descubrir cuál es la estructura de la cafeína, se necesitarían aproximadamente 10 elevado a 48 bits para representar la configuración de una molécula tan simplona como es la cafeína y tremendamente más simple, como os digo, que la nitrogenasa. Esos 10 elevado a 48 bits representa entre el 1 y al 10% del total de los números de átomos de la Tierra, con lo cual ya os podéis hacer una idea de que cuando os he presentado precisamente supercomputadores, el hecho de que uno piense que a base de echar más músculo y más brutalidad, por decirlo de una manera, esos supercomputadores, vamos a ser capaces de desvelar cualquier problema que hay. Imposible precisamente por cómo funcionan y por cómo está diseñado ahora mismo las soluciones de supercomputadores que tenemos, por lo cual tenemos que trascender a otra solución. Entonces, esta otra solución es precisamente el mundo del quantum computing, ¿vale? Entonces, quiero contaros un poco de lo que son los fundamentos del quantum computing a nivel físico sin llegar obviamente a un detalle que no ha lugar aquí, que como os digo es un tema de racionalizarlo poco a poco, ¿vale? Entonces, este señor de aquí se llama Richard Feynman, y ya en el año 82, que por cierto ha llovido mucho, que es cuando yo empecé física, pues ya lo que comentó es, oye, si al final la naturaleza es cuántica, ¿por qué vamos a representarla de forma clásica? Es decir, más vale que la representes y que te adaptes a la mecánica cuántica, que en todo caso podrás simular aquello a lo que se parece más. ¿Vale? Esto fue una premonición en ese sentido y como os digo ya desde el año 82, es decir, han pasado 40 años para que al final la tecnología nos esté permitiendo llegar precisamente a este estado del arte tan sorprendente que tenemos, ¿vale? Aquí os quiero comentar algo que es lo que tenéis que grabaros también en la cabeza porque este es uno de los puntos más importantes, lo que define precisamente y la magia de alguna manera, que no me gusta usar magia, sino el comportamiento en ese sentido de las partículas y de las ondas en ese sentido microscópicas, al final es el concepto del qubit, que es la base de lo que es el quantum computing, ¿vale? Por establecer una analogía, sabéis que, bueno, que en la computación clásica lo que tenemos son los bits, pueden ser ceros y unos. El concepto de qubit o quantum bit, que veis aquí representado en lo que llamamos la esfera de Bloch, pues es precisamente la capacidad que tienen ciertas partículas y algunos elementos que están dentro de la naturaleza de tener esa posibilidad de estar en dos estados.
Es decir, el ejemplo más claro que se hace aquí es el de una moneda. Es decir, vosotros tenéis una moneda, la tenéis sobre la palma de la mano y es cara o cruz. Si la tenéis en el aire, en el tiempo que está en el aire, es simultáneamente cara o cruz. Por cierto, al medirla de nuevo, es decir, al caer sobre la mano, es cuando podéis efectuar la medición. El concepto de qubit tiene que ver, el paralelismo, con lo que es la moneda lanzada al aire. Es decir, al final tenéis que cogéis una partícula, la eleváis a un estado en el cual es una combinación lineal de caras y cruces. Y la magia, precisamente, más que magia, la potencia para poder manejar la computación cuántica es poder tomar partido de esa doble situación en la que están los qubits en ese sentido. Ese es un concepto básico que tenéis que interiorizar, lo que es el qubit en el sentido de las posibilidades que da. Otros conceptos que por lo menos en una primera charla, en una primera conferencia, tiene que empezar a sonar, o son elementos típicos de la física de la mecánica cuántica. Uno, como ya os he dicho, el principio de superposición, en el sentido de que hay partículas que están simultáneamente una combinación de dos estados. Puedes preguntar, oye, ¿pero está en el estado 0 o en el estado 1? Bueno, a veces está en el estado 0 y 1, pero muchas veces está en un estado que supone la superposición, la combinación de ambos. El siguiente punto, la medida, es cuando precisamente mido una partícula, en ese sentido, en estado de superposición, cuando colapsa a que sea y a que obtenga un valor 0 o 1, es decir, cuando es cara o cruz por establecer el paralelismo. El entanglement, el entrelazamiento. A ver, este es otro de los... El entrelazamiento precisamente habla de eso, de lo que es tener dos qubits tan enganchados y tan entrelazados que el estado de uno de los qubits, ceros o unos, depende por entero de lo que es el estado del otro. Se encuentran en ese sentido conectados de alguna manera y ya el estado de uno pasa a ser dependiente del estado de otro. Para que os hagáis una idea de la dificultad o el asimilar lo que es el entrelazamiento, Einstein también le lanzó un zasca de alguna manera a los cuánticos y el entrelazamiento lo denominó una acción fantasmal. Es decir, frente a lo que es la superposición, que dijo, Dios no juega a los dados, el entanglement lo explicó como decía que era una acción fantasmal de la física cuántica. Más cosas que tenéis que aprender, y lo digo muy rápido para que os vaya sonando. Las puertas cuánticas, al final, de la misma manera que en la computación clásica tenemos lo que son las puertas lógicas que todos conocéis, pues dentro del quantum computing operamos con una serie de puertas cuánticas que, bueno, que tienen una representatividad propia en ese sentido. Y por último, la interferencia, que la interferencia, bueno, para telecos como vosotros la podéis visualizar mucho más. La interferencia se utiliza dentro de la física cuántica y se maneja dentro del quantum computing para coger y manipulando entre comillas, los qubits, ser capaces en ese sentido de eliminar aquellas soluciones que sean más difíciles, ¿vale? A ver, estos conceptos son conceptos, ya os digo, de la física cuántica, que os queden en la cabeza, que os empiece a sonar, y sobre todo también pensad una cosa, que mientras que en la época de Einstein pues resulta que eran fenómenos, muchos de ellos que todavía necesitaban ser demostrados empíricamente y había mucho debate intelectual y muy poco empirismo, pues ahora la mayoría de ellos, todos, ya están precisamente demostrados, ¿vale? Para que os hagáis una idea, y esto ya os digo que es una, como pone aquí, gross simplification, ¿vale? ¿Cómo funciona esto de alguna manera? ¿Cómo funciona lo que es un algoritmo cuántico? A la parte de la izquierda podéis ver que tenemos aquí los qubits, que en un primer momento lo que dicen es, bueno, a todos los qubits, por decirlo de una manera gráfica, vamos a lanzarlos todos al aire como si fueran monedas, y ahí lo que tenemos, como dice aquí, como veis en la presentación,
tenéis una superposición de todos los qubits en los 2n estados posibles que pueden tener en ese sentido los qubits, ¿vale? El segundo punto sería, pues bueno, una segunda parte sería codificar el problema en sus estados, es decir, de la misma manera que en un primer lugar tienes que los tiras todos al aire, en este segundo estadio lo que haces es que los manipulas, le das diferentes fases para construir un problema. Y el tercer punto es ya la potencia, cuando usa aquí la palabra de la magia de los algoritmos cuánticos, es para ser capaz de interferir entre todos ellos, ¿vale? Por medio de herramientas, superconductores, etcétera, etcétera, para que precisamente decantar todas esas posibles soluciones a la solución óptima en ese sentido, ¿vale? Esta es una gráfica, como dice, es una gran simplificación, pero vamos, es una simplificación maravillosa en el sentido de que podéis visualizar un poco lo que es el comportamiento en ese sentido de la naturaleza y lo que se está haciendo con el quantum computing. Todo esto además añadido que, bueno, esto es como si tuvierais solo los bits en la computación clásica. No, solo los bits pues no sirven para nada. Saber simplemente que pasa una corriente o no pasa una corriente, pues de poco sirve. Entonces, dentro del quantum computing, igual que de la computación clásica, pues bueno, la manipulación y el manejo de esto se hace a partir de puertas lógicas, ¿vale? Puertas cuánticas, que bueno, frente a la lógica de los circuitos clásicos, los típicos AND, OR, etcétera, aquí tenemos puertas un poco exóticas. Por ejemplo, ahí veis la H, que es la puerta de Hadamard, que lo que hace básicamente es que un qubit lo que hace es que te origina un estado de superposición. Es como si tuvierais una moneda en situación de cara, lo que hace la puerta de Hadamard es que os la lanza arriba y ya la tenéis en ese sentido en un principio de superposición ahí, ¿vale? ¿Por qué precisamente tenemos la potencia de los qubits? Bueno, aquí podéis ver la situación del crecimiento exponencial que suponen los qubits. Cuando tenemos un qubit es muy fácil. Al final resulta que se puede tener dos estados. Pues imaginaos pues un electrón que está en un estado 0 o un estado 1 y que al final lo que tenéis ahí es cualquier combinación lineal. Cuando resulta que tenemos un crecimiento en el número de qubits, pues veis precisamente cuáles los resultados. Para 2 elevado a 64, pues bueno, yo no voy a decir cuál es este número, pero lo que sí es verdad es que, para que os hagáis una idea, 2 elevado a 275 significaría más estados cuánticos que átomos hay en el universo. Ahí veis el número, pero bueno, con lo cual os podéis dar una idea, hacer una idea precisamente del potencial que tiene el concepto del qubit, el concepto de poder manipular, de lanzar esas monedas, esos qubits, en esos estados de superposición que tenemos. Y para que os hagáis una idea, voy a volver a la molécula de la cafeína, que yo os digo que era muy simple. La molécula de la cafeína, que es imposible ahora mismo, aunque sea muy simple, de coger y de configurarla según el supercomputador más poderoso, sería capaz de representarse por medio del quantum computing por medio de 160 qubits. Es decir, este es el colofón en ese sentido para que veáis lo que es el porqué precisamente cuando ahora mismo tenemos supercomputadores maravillosos, por qué es el interés y por qué la humanidad está precisamente empujando con todas sus fuerzas al tema de tener una solución y una nueva rama como es el quantum computing por todos aquellos problemas que puede solucionar en ese sentido y nuevos materiales que se pueden descubrir, etcétera, etcétera. La pregunta... Sí. Una cuestión que me están informando que se ha parado la retransmisión en Twitch, que había un problema técnico. Hacemos una breve pausa hasta que se pueda arreglar, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Qué te iba a decir? El resto me escucháis bien, ¿no? Es un problema de Twitch. Es un problema del Twitch. Aquí se Vale. escucha bien. Vale, Se perfecto. escucha perfectamente. Perfecto, muy bien.
Javier, que se ve que se ha congelado la imagen en el directo de Twitch. Estamos arreglándolo, ¿vale? Cuando esté arreglado, te aviso. Espero que sea rápido. Perfecto, tranquilo. Muy bien. Gracias. Nada, a ti y a vosotros.
¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, dicen que vale, que ya va. Vale, perfecto. Pues Pues, perdón por venga, este pequeño percance. nada, perfecto, que sin problemas continúo. Entonces, pues vamos al final de lo que comentaba, de lo que representa precisamente el poder trabajar con lo que son los qubits. Tenéis lo que es la muestra y es decir, si consiguiéramos 275 qubits puros, esto representa más estados cuánticos que átomos tenemos en el universo. Y concluyendo precisamente volviendo a la molécula de cafeína, podríamos, esa molécula que es imposible ahora mismo de representar su configuración por medio de cualquier supercomputador, sería fácilmente, bueno, fácilmente se podría manejar y se podría representar su configuración utilizando 160 qubits, ¿vale? A ver, frente a todo esto, si alguien quisiera trascender, pues diría, ¿cómo funciona todo esto? Y bueno, alguien puede decir, no lo sabemos. En ese sentido, pues veis a la derecha distintas interpretaciones que de la misma manera que comentábamos el caso de las discusiones del éter, pues bueno, veis ahí que hay las interpretaciones de Copenhague, la de los múltiples mundos, la de las historias consistentes, la del colapso de los objetos, es decir, a ver, para mí el único tema que me interesa es que experimentalmente funciona, experimentalmente estamos cogiendo y teniendo lo que son resultados fiables por medio de lo que son los experimentos y del quantum computing, y al final, como decían, el comportamiento que tiene la naturaleza es el que es, ¿vale? En ese sentido, pues bueno, esto es como si dijéramos una primera parte que os he indicado para que os empiecen a sonar esos fundamentos físicos que ya digo que en un primer momento pueden ser un poco muy novedosos, pero que como os comentaba, pues bueno, históricamente ya pasó precisamente con todo el mundo de las telecomunicaciones, ¿vale? Esto también lo que me podéis decir, oye Javier, solo has hablado de la cafeína, de la nitrogenasa, es decir, ¿esto va solamente de utilización en química? Pues no. Vamos a ver, al final, lo que es el quantum computing te da la posibilidad precisamente de solucionar problemas intratables actualmente, problemas muy difíciles de resoluciones de tiempo exponencial, ¿vale? Entonces, este que os presento aquí, pues bueno, una de las utilizaciones que se utilizan es en finanzas, en banca. Simplemente deciros que en las simulaciones de mercados como los precios de derivados y también lo que es el cálculo de la gestión cuantitativa del riesgo financiero, pues es una cosa que ahora mismo la cantidad de recursos que consume el poder ver todas las posibles variaciones de lo que es una cartera de valores y su posible evolución es algo brutal. Vamos a ver, pues bueno, yo hice físicas y he hecho también económicas. Mi trabajo fin de grado fue precisamente de esto, de método de simulación de simulación Monte Carlo para la gestión de riesgos financieros, y os aseguro que simplemente con un par de valores lo que es el computador se quedaba sudando. Es decir, cuando ya cogías y metías una cartera de 5, 6, de 8 valores, precisamente por el tema de tener que buscar tanta combinatoria con lo que es el esfuerzo y los crecimientos exponenciales que requieren toda la cantidad de combinaciones, pues bueno, es un tema precisamente abierto y tenemos de hecho muchos partners que están investigando dentro de esta rama. Más puntos aparte de banca, bueno, pues como muchos de vosotros conoceréis, uno de los problemas de más difícil tratamiento es el problema del viajante, es decir, ese viajante que tiene que coger y viajar y vender precisamente entre 15 ciudades, y que lo que tiene que establecer precisamente es el camino óptimo entre todos sus posibles clientes, ¿vale? Es decir, este es un problema de gran dificultad, uno de los de mayor dificultad, ¿vale?
porque dentro de todo esto también pensemos que, aunque hay muchos problemas que ahora mismo no se pueden solucionar con los supercomputadores y que van a poder solucionarse con el quantum computing, dentro de eso también hay distinta gradación. Esperamos que los primeros en solucionarse sean precisamente los de la materia y los problemas de química de nuevos materiales, nuevos productos, nuevos medicamentos, pero hay problemas como este, que es precisamente el del camino del viajante, que es de más dificultad. ¿En qué se está utilizando este? Pues bueno, en el sector de industria tenemos partners que lo que están utilizando es precisamente para la creación de nuevos productos, como puede ser el Mobility as a Service, es decir, eso que ahora vemos precisamente de los distintos coches que en régimen de alquiler, de utilización, de pago por uso, vemos en nuestras ciudades. Precisamente hay empresas que lo que están es buscando la forma óptima de ubicar esos coches, pues en virtud del comportamiento de los consumidores, de los tiempos de acceso mínimos, etcétera, etcétera. Es decir, no solo en química, también en finanzas, también, como os digo, en el sector del transporte y sobre todo también en lo que es la inteligencia artificial. Como sabéis, la inteligencia artificial, cuyo boom también estamos ahora metidos, pues bueno, entre otras muchas cosas, ese boom se debe pues a los nuevos algoritmos, por otra parte también al cloud, que nos ha permitido tener una gran cantidad de bancos de datos y sobre todo también a lo que son la evolución de los computadores, a las GPUs, a esas unidades que nos sirven y que tienen una capacidad de cálculo brutal pues para los videojuegos y todo eso, ¿vale? Lo que pasa es que en la inteligencia artificial, como sabéis, la fase de training, la fase de entrenamiento es hipercostosa, ¿vale? Entonces, precisamente es uno de los puntos en que será más potente lo que es el desarrollo del quantum computing. También es verdad que por ser de los más costosos será en aquellos que más tarde se llegará. Quería comentar también otro que oiréis, por supuesto, y es aquello que es más trending topic, en el sentido que es el tema de la seguridad y la privacidad con la encriptación de contraseñas, ¿vale? En ese sentido, como sabéis, pues hay un gran debate en el sentido de que la desencriptación ahora mismo es imposible con los supercomputadores que tenemos ahora, y es un tema en el cual se está invirtiendo mucho y en el que será mucho más factible por medio de lo que es un computador cuántico y la capacidad exponencial que tiene en ese sentido, ¿vale? En síntesis y muy rápidamente, mirad, aquí veis un cuadro de los potenciales casos de uso. A la izquierda, quedaos con las familias que hay a la izquierda, es decir, en qué es potente ahora mismo, en qué debe ser potente el quantum computing, en la simulación química, lo que os he dicho de la nitrogenasa, de la cafeína. En segundo lugar, en escenarios de simulación. Pues veis, por ejemplo, en la parte de Financial Services, lo que os comenté del risk analysis, de value at risk y de los precios, la evolución de los precios de carteras. En temas de optimización, veis ahí lo que os he comentado en distribución y logística, la ruta de cualquier vehículo. Y por último, otro de las ramas en las que será potentísimo lo que es el quantum computing será todos los temas de inteligencia artificial y de machine learning. Voy a ir un poquito más rápido. A ver, el tema aquí es decir, vale, todo eso muy bien, ¿en qué punto estamos? Pues el punto en el que estamos aquí, veis que podemos visualizarnos como en tres fases. Estas tres fases, incluso si queréis establecer un paralelismo con otro campo ahora mismo, podríais establecerlos aquellos que lo conozcáis con la inteligencia artificial, ¿vale? Como veis, en el lado de la izquierda, de 1900 al 2016, tenemos lo que llamaríamos la ciencia cuántica. Es decir, aquí se creó los fundamentos, todo lo que os he contado de Broglie, de Einstein, de Planck, de Schrödinger, todo ese debate que habría precisamente, ¿vale? En ese momento hubo lo que era la primera revolución cuántica con todos los logros que os he comentado. A partir del 2016 es lo que estamos llamando el quantum ready. Es decir, ya tenemos al mundo preparado en ese sentido para lo que es el quantum computing. Tenemos ordenadores ya cuánticos,
tenemos lanzamiento de máquinas comerciales, tenemos lo que es pues, el lanzamiento por parte de nuestro IBM de la Q-Network, que os la explicaré luego, y que es decir, es la situación en la que ya tenemos disponibilidad, ya tocamos, ya vemos resultados, ya tenemos algoritmos, ya cualquiera de vosotros se puede conectar al IBM Q-Experience y hacer un programa, hacer un algoritmo en Python con nuestro Qiskit que va precisamente contra un ordenador cuántico. Es decir, estamos en esa situación. Es una situación en la que no hemos llegado precisamente a eso que os decía de tener ya los 200, 300 qubits necesarios para solucionar esos problemas difíciles. Pero estamos en la situación de tener ya disponibles esos ordenadores en las que se está trabajando y hay un montón de disciplinas que están precisamente empujando a cada uno de los puntos que confluyen en lo que es el tener una solución. Y una vez que cojamos y avancemos en esa etapa, llegaremos a lo que llamamos el Quantum Advantage, que nosotros aquí pronosticamos que deberá de ser dentro de este decenio, es decir, antes del 2030, y en el cual ya veremos ventajas comerciales para resolver problemas reales, ¿vale? Aquí quería comentaros un tema. Esto, cuando estamos metidos, cuando ya se hablar del quantum computing, esto en el fondo tiene el paralelismo con el classical computing histórico. Es decir, al final, cuando con la evolución de la informática no era un tema solamente de cuántos bits metieras. Es decir, al final el rendimiento de una máquina clásica y también de una máquina cuántica no solamente el número de bits, y en este caso no solamente el número de qubits, existe también lo que es el tema de calibración de errores, es decir, ahora mismo para que os hagáis una idea, los qubits son tremendamente inestables, es decir, el qubit está en una situación, en ese sentido cuántica, en el aire, que cuanto más está en el aire, más los puedes manipular, obviamente, pero tenéis que pensar que son estados tan sumamente frágiles e inestables que ahora mismo tienen una gran cantidad, les impacta muchísimo lo que es el ruido, ¿vale? Entonces, este es otro de los puntos precisamente que va a devenir con el avanzar, es decir, importa para lo que es la evolución el número de los qubits, la gestión de los errores. Cuando veis aquí Circuit Optimization es el software precisamente que nos permita manejar esos ordenadores, la coherencia, las interferencias, la fidelidad de las puertas. Es decir, es todo un compendio que cuando hablamos de quantum computing, no solamente una de las ramas, obviamente, sino que tenéis que decir y buscar, cuando buscáis un experto de esto, decís, a ver, sí, un experto, pero de qué. Aparte del hardware, de la gestión del qubit, de la gestión de errores, y de todo esto en conjunto, es de lo que saldrá precisamente la máquina operativa y la máquina universal, ¿vale? Esto es un poco para poneros en contexto que en vez de qubits, muchas veces para ver la potencia, igual que hablábamos de los petaflops en el supercomputing, nosotros utilizamos el concepto de quantum volume para precisamente representar todos aquellos puntos y aquellos aspectos que, por cierto, hay que empujar por todos. Es decir, de nada nos serviría tener una máquina con un potencial brutal de qubits o de bits, imaginaos en la clásica, si tenéis un software que no lo optimiza o si tenéis unos errores en los circuitos que desvirtúan los resultados, ¿vale? Aquí os queremos representar lo que es el concepto de quantum volume, en ese sentido de comentaros, no solamente depende del número de qubits, sino de otros muchos factores. Y esto viene a colación también de algo que sabéis bien vosotros, que es la famosa ley de Moore, en el cual se doblaba la potencia de los componentes, transistores, etcétera, etcétera, cada 18 meses, ¿vale? Esto es el histórico, lógicamente, y ahora el objetivo precisamente es replicar esa posibilidad de doblar cada año, cada 18 meses, lo que es el potencial y el quantum volume de nuestros equipos para coger y llegar a esa situación de unas máquinas plenas que resuelvan los problemas de los que hemos hablado. Aquí veis el roadmap que tenemos nosotros desde IBM. Hace poco hemos lanzado el
el quantum computing de 65 qubits. El objetivo es llegar a 127 en el 2021, 433 al año siguiente y en el 2023 más de 1000 qubits, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, poder establecer lo que es llegar a un punto de 1 millón de qubits y por encima en sistemas de gran escala, ¿ok? Vamos a ver, esto, como os digo, va de una miríada de distintas soluciones, no solamente qubits. Entonces, vamos a hablar del hardware, por ejemplo, porque hay que empujar por todos los lados. En cuanto al hardware, pues bueno, comentaros que en este quantum reading en el que estamos ya tenemos un sistema cuántico, que es el IBM Q System One, lanzado en el 2019 y que es el primer sistema comercial cuántico que ha existido para siempre, ¿vale? Cogemos y vemos las tipas de ordenador cuántico, pues bueno, ahí veis cómo es por dentro. Ahí veis que la temperatura pone 15 milikelvins. Como ya os he dicho, los estados cuánticos son hipersensibles, hay que tener un gran control de lo que son los errores y precisamente por buscar la estabilidad es por lo que lo tienes que enfriar. Imaginaos, 15 milikelvin significa que el frío que representa es más frío que en el espacio interestelar. Es decir, si cogéis ahora una nave y la ponéis en el espacio interestelar, en el que se supone que en ese sentido debería ser cerca del cero absoluto, esos 15 milikelvin significan lo que es una temperatura inferior precisamente para controlar esa sensibilidad que tienen los estados cuánticos, ¿vale? A la izquierda podéis ver el circuito, en la parte de abajo, el circuito en el que figura lo que es el chip de qubits, que lo veis representado en la parte de arriba. Bueno, aquí veis cómo es más por dentro. Esto lo llamamos el candelabro por razones obvias. Todos esos cables al final son circuitos superconductores con los que transmites precisamente los impulsos a ese chip de qubits que tenemos ahí, ¿vale? Del candelabro, pues bueno, ahí lo veis dónde está el candelabro y donde muestra que en el fondo abajo es donde precisamente tenemos la placa con los qubits y todo lo que es el sistema ahí de cableado para poder transmitir precisamente por la superconductividad e influenciar en los estados cuánticos. Ahora mismo dentro de IBM tenemos del orden de 26 o 28 dispositivos cuánticos. Aquí no he puesto el último, el de 64, pero quería ponéroslo para que vierais los que tenemos en el centro, los de 5 qubits, y fijaos el nombre que tiene. Se llaman Orense, Valencia y Vigo. Y es más, comentaros que el primer ordenador público en ese sentido se llamaba Tenerife. Esto es para comentaros que la influencia de la investigación y en las distintas empresas de la representatividad española es muy alta, ¿vale? De hecho, por ejemplo, algunas de las personas que estuvieron con el desarrollo y para posibilitar, porque esto, comentar como siempre que es un trabajo de grandes equipos, ¿vale? Pues ahora mismo están en IBM España en ese sentido. Y esto un poco para comentaros de la gran importancia que tienen ahora mismo lo que es la investigación en España y en ese sentido en empujar por aquí, ¿vale? A ver, sigo. Hemos hablado del hardware. Tenemos que progresar en el hardware. El hardware, sin lo siguiente que os voy a contar, obviamente no sirve para nada. Entonces, dentro de lo que es el computadores cuánticos que tenemos, bueno, el otro tema es cómo desarrollar software en computadores cuánticos, ¿vale? En este sentido, comentaros que, bueno, dentro de IBM tenemos el IBM Quantum Experience, que bueno, es una plataforma que tenemos precisamente en la nube, ¿vale? Con acceso a todos vosotros. Si tecláis en Google simplemente IBM Quantum Experience, vais a poder entrar a esa solución de cloud en la cual vais a poder hacer vuestros programas cuánticos. Mirad, aquí veis que está dividido en dos partes. Por una parte a la izquierda tenéis un típico circuito, lo llamamos el Composer, ¿okay?
Y podéis ver a la izquierda abajo, podéis ver Q0, Q1, más, C2. Eso representa lo que son los qubits, ¿vale? Y sobre ellos, en estas líneas que parecen un pentagrama, lo que podéis hacer es jugar, es muy fácil y además es súper didáctico, y yo hubiera querido cuando estudié física, haber tenido una maravilla como esta, ¿vale? Y simplemente con drag and drop podéis empezar a jugar con lo que son las puertas de Hadamard para coger y hacer la superposición, con una puerta CNOT para hacer un entanglement. Podéis ver las cualidades unitarias de muchas de las puertas, podéis, como veis ahí, medir, podéis ver las características estadísticas que tiene el quantum computing, y ya os digo que es muy intuitivo, y para empezar a aprender esto me pareció fantástico. También tenéis otra parte, que es la parte de decir, el poder desarrollar todo eso también con Python. Eso es lo que llamamos ahí Qiskit. Lo veis a la parte de la derecha, donde leéis ahí Programming with the Qiskit in the Cloud Enabled Quantum Lab. Bueno, ahí tenéis también el Quantum Experience, la posibilidad de hacer vuestros primeros circuitos cuánticos con lo que es estos programas. Esto es una idea del Composer. Como veis ahí, tenéis arriba todas las puertas cuánticas en las que podéis jugar. Abajo os pondrá una representación, como veis, de las probabilidades. Como sabéis, ya hemos dicho que un estado cuántico tiene una probabilidad. En ese sentido, puedes tenerlas en un estado u otro, y al final, al lanzar todas las monedas, por decirlo de una manera, puedes intentar atemperar por lo que es por medio de las interferencias y todo eso, lo que es la solución óptima. Sigo rápido porque ya se va haciendo la hora. Veis también la parte que os comentaba de lo que es el Qiskit, en el sentido de que es toda esa plataforma que tenéis. Ya os digo, todo esto podéis entrar en cualquier momento, podéis jugar, tenéis una documentación, desde mi punto de vista, fantástica y súper intuitiva. Vale la pena, y todos aquellos que tengáis inquietud por saber un poco más de esto, ya lo tenéis. Un poco más de lo mismo, es decir, este Qiskit al final son lo que son librerías Python. Tenemos distintos sabores, por decirlo de una manera, del Qiskit. Tenéis lo que es ahí el Terra, en el cual tenéis todos la librería que tiene todas aquellas funcionalidades más pegadas a que podáis jugar y acceder directamente al hardware. Tenéis la parte de Ignis, que va precisamente de funciones para lo que es la gestión de los errores. AIR, que lo que tiene son soluciones de simulación, y Aqua, en la cual vais a poder encontrar aquellos algoritmos que os he contado y con los que podéis jugar, de soluciones de finanzas, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Aquí más de lo mismo, colección de algoritmos que vais a tener. Vais a poder también ver en el Qiskit circuitos, y sobre todo un tema, es decir, cuando estéis programando con ello, vuestros programas los vais a ejecutar contra sistemas cuánticos reales. En ese sentido, seleccionaréis el sistema cuántico que queréis, el Orense, el Vigo, el Valencia, el Tenerife, o todos aquellos que queráis, y podéis ejecutar vuestros programas y ver precisamente ese comportamiento, y podréis jugar con los estados cuánticos, ¿vale? Voy a acabar con un tema que me parece a mí importantísimo. Fijaos, hemos hablado del hardware, hemos hablado del software. Siempre aquí, cuando me dicen, oye, pero ¿y cómo de rápido va esto? Yo siempre digo, oye, esto va de rápido, muy rápido también por la situación en la que estamos viviendo. Es decir, si los estudiosos que seáis de la ciencia volvéis a aquellas instituciones científicas famosas, pues hombre, pues yo me acuerdo de lo que es la academia que se estableció en Londres en el año 1660, precisamente para coger y para aglutinar a los diferentes físicos, matemáticos que había en ese momento. Se reunían una vez a la semana, los miércoles, pagaban creo que 30 chelines o algo así, y se comunicaban gracias a que se reunían, hablaban solamente de ciencia. Es decir, estaba prohibido hablar de política, de religión, etcétera, etcétera, y esa era su forma de divulgación, ¿vale?
era la única forma de divulgación que tenían en ese momento. Es decir, se reunían, el boca a boca, transmitían cartas, etcétera, etcétera. La situación en la que estamos ahora no es comparable a aquella, no es comparable a los tiempos de divulgación y difusión que tenían Einstein, que era por vía de carta, etcétera, etcétera. La situación actual, y una de las cosas que va a lanzar esto, es la cantidad de comunidad que hay, la cantidad de universitarios, de empresas, de comunidades que hay precisamente empujando esto, ¿vale? Para que os hagáis una idea, fijaos, en este verano organizamos la Summer School de Kiski. Bueno, al final se registraron un total de 4.084 personas. Veis a la derecha, veis lo que es el perfil de la gente que atendió, es decir, un 24% undergraduate, un 20% otros, un 19% graduados, un 13% PhDs, un 9% desarrolladores de la industria. Es decir, fijaos lo que es el potencial este. Ya no estamos en los tiempos en los que todo se transmitía por carta. Es decir, aquí 4.000 personas reunidas, de las que saca un 20% de genios que estén empujando, el potencial de avanzar precisamente en las soluciones de todo eso es brutal. Estamos hablando de este evento, de este tipo de eventos. Pensad en lo que son también las distintas empresas, lo que es la comunicación que tienen entre todas ellas. Entonces, este es un punto importantísimo. No es solo un tema de hardware y de software, es un tema también de retroalimentación, es un tema de que el debate, incluso en todo este tipo de cosas, enriquece, igual que enriquecía el debate con Maxwell y con el éter, igual que enriquecía con Einstein y con Bohr. Es precisamente lo que puede acelerar de una forma brutal lo que es el buscar soluciones, porque al final de estas 4.000 personas os aseguro que tenemos por lo menos a 40 que ya están programando y están viendo distintas posibilidades de algoritmos, ¿vale? Esto es más del Qiskit, todas las funcionalidades que tenéis. Y también quería comentar que, bueno, eso es referente a la comunidad de Qiskit, pero también esto no es un tema solamente académico. Es decir, como ya os podéis imaginar de todo lo que os he contado, de las grandes posibilidades en la industria que hay, existe otra comunidad en torno a IBM de lo que llamamos nosotros la Q-Network, en la que cual veis pues los partners que tenemos ahora, las empresas con un conocimiento brutal industrial. Ahí podéis ver también los hubs que tenemos, que son aquellos centros que están gestionando una gran parte de lo que son la capacidad de los ordenadores por nuestra parte. Ahí podéis ver al CSIC español, a miembros, startups y distintas academias. Y solamente deciros que bueno, que el camino del quantum computing comienza aquí. Es un camino, ya os digo, en el que hay que invertir. Yo estoy en esto desde hace 2 años y medio y también el primer arranque fue asistir a una conferencia en el que, aunque soy físico, pero bueno, había un montón de conceptos que eran absolutamente nuevos para mí, porque esto ha sido una evolución en los últimos años. Y recomendaos a aquellos que queráis que entréis en lo que es el IBM Q Experience, que juguéis con el Composer, que juguéis con el Python del Qiskit, y a partir de ya os digo que es un campo fascinante, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista de lo que va a representar económicamente hablando, ¿vale? Y solamente eso, y muchísimas gracias. Y ahora, Miguel, si quieres alguna pregunta. Chicos, ¿tenéis algún tipo de pregunta, comentario o algo? ¿Cuál sería el camino a seguir un estudiante de telecomunicación para poder especializarse, por ejemplo? Preguntan cuál sería el camino a seguir de un estudiante de telecomunicación para... ¿Puedes repetir? Para poder dedicarme a... Para dedicarse al quantum computing. Sí, vamos a ver. Yo en ese sentido hay muchísimos estudiantes. ¿Me escucháis bien, perdón? Sí. Vale. No, vamos a ver, en ese sentido, como os digo, es decir, ahora mismo hay una demanda brutal por parte de instituciones académicas y universitarios para precisamente introducirse en este mundo.
A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es, lo primero y lo más importante, y perdonad la perogrullada, es ser curioso. Es decir, que quieras empezar a practicar con esto, y yo creo que en ese sentido, vosotros que sois de Teleco, que estáis bien traineados, que yo creo que habéis entendido, vamos, que habéis vivido en vuestras carnes y tenéis una formación tanto de los fundamentos físicos como de la parte ingenieril, porque fijaos una cosa, es decir, aquí hemos hablado de física, pero en la última parte hemos hablado de ingeniería pura, es decir, de cómo gestionar lo que es una máquina, de cómo ver algoritmos, ingeniería de software, es una parte muy importante. Yo diría que empezarais en ese sentido por la parte de conocer aquella parte básica, es decir, que entréis, como os digo, en la parte del Q-Experience. Ahí vais a poder hacer una experimentación y una formación brutal, tanto a nivel de Composer como a nivel de lo que es el Python y lo que es el Qiskit. Porque una cosa sí os digo, y es que, bueno, lo que sí es verdad es que esto hay que invertir, es un aprendizaje lento, hay que irlo asimilando. Lo que pasa es que en ese sentido, ya os digo, vosotros estáis más que acostumbrados, ¿vale? Y yo os recomendaría eso, empezar por la parte de Qiskit, por la parte del Composer, y ahí ir sedimentando las bases, ¿vale? Aparte hay un montón dentro del mundo universitario están empezando a haber mucha inquietud y están generándose muchos máster precisamente para eso. Dentro de IBM también, dentro del programa de universidades estamos yendo mucho y como os digo, no penséis solo en los qubits, es decir, aquí hay un campo brutal tanto para la parte física, por la parte ingenieril, para la parte matemática, elegir vosotros. Yo creo que primero deberíais de tener una visión general, tened cuidado porque nadie es experto de todo, y luego en ese sentido focalizaros en aquello también, aquella parte que consideráis más potente, ¿vale? Vale, perfecto, Javier. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Voy a ver si del Twitch de momento no hay nada. Así que, bueno, podemos, si quieres comentar algo más. No, solamente que muchísimas gracias, que me ha encantado estar aquí en este foro, desearos mucha suerte y que espero volver el próximo año, si me invitáis, ¿vale? Esperemos que el año que viene podamos hacerlo ya todo Por presencial. supuesto, presencial. Bueno, muchísimas gracias por todo, Javier. Ha sido un placer enorme tenerte por aquí. Y bueno, eso, espero que podamos vernos presencial en un momento. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, Javier. Chao, hasta luego.